Hola, soy Carlota Coronado de la Universidad Complutense. Yo voy a hablar sobre la representación que se ha hecho en la fotografía informativa del 8 de marzo como fecha simbólica del feminismo. El título de mi ponencia es Instantáneas del 8M, fotografías para la historia del feminismo español. Paso a compartiros un momentito mi PowerPoint. Bueno, pues como decía, a lo largo de la historia de la fotografía informativa, de la fotografía aparecida en prensa en nuestro país, nos encontramos con una mirada hegemónica masculina sobre las mujeres. Los modos de representar a las mujeres en la fotografía las han relacionado siempre o bien con espacios domésticos o con roles que no son activos o están relacionados con determinados contextos unidos a la idea de mujer y maternidad o mujer ama de casa, ¿no? Y en ese sentido, la fotografía también ha podido ser testigo a través de lo que sería el fotoperiodismo, ¿no? De otras imágenes más, digamos, menos sesgadas de lo que ha sido el rol de las mujeres a lo largo de la memoria histórica de nuestro país, sobre todo la memoria histórica relacionada con el feminismo. Por lo general, como decía, la visibilización de los roles de las mujeres han sido siempre centrados en el espacio doméstico, la mujer ama de casa, la mujer madre. Sin embargo, evidentemente a lo largo de la historia democrática de nuestro país nos encontramos con que las mujeres han invadido digamos, el suelo público, el espacio público, donde lugar que han tenido que conquistar de alguna manera, y esa conquista ha sido reflejada a través de la fotografía que aparecía en los medios de comunicación o que aparece en los medios de comunicación. La fotografía ha visibilizado esa participación política mostrando diferentes contextos con los que se relaciona a las mujeres, ya no solo como objetos de belleza o mujeres sumisas y pasivas, sino como sujetos políticos que reivindican sus derechos. En este sentido, la fotografía nos permite construir o diseñar, ¿no? un nuevo paradigma histórico desde digamos, desde una perspectiva de género que nos muestre la identidad de todo un movimiento como es el feminismo a través específicamente de una fecha como es el 8 de marzo. De hecho, a través de este estudio lo que se ha pretendido es mostrar cómo las fotografías han enseñado, ¿no? Han representado o han ayudado a construir la imagen del 8 de marzo, a construir toda la simbología, todos los iconos del 8 de marzo que a su vez forman parte de lo que sería la identidad colectiva del feminismo, tanto español como en parte también internacional. El 8 de marzo es una fecha simbólica para el feminismo, no solo en España, sino internacionalmente. Los orígenes de esta fecha son un poco confusos o más bien podríamos decir que se confunden la realidad y el mito. Hay muchas versiones que relacionan el 8 de marzo con un incendio que se produjo en 1908 en Nueva York, pero no hay fuentes documentales que demuestren que ese incendio se hubiera producido. Sí que se produjo uno el 28 de marzo de 1911 en una fábrica de camisas donde murieron 150 mujeres y parece ser que se produjo ahí una confusión histórica entre ambos eventos, ¿no? Por otro lado, en torno a marzo, pero no con una fecha fija, se empezaron a producir una serie de hechos y de reivindicaciones a lo largo del primer tercio del siglo XX que confluyeron en la constitución de este día, ¿no? El Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. En 1908, por ejemplo, en Estados Unidos,
el Partido Socialista de Chicago establece el Women's Day, ¿no? como Día de la Mujer, y en 1910, en la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, se habla de la necesidad de constituir un día como el Día Internacional de la Mujer, pero no se habla exactamente de qué día, ¿no? Nos tenemos que ir a 1917, a la Revolución Rusa, al 8 de marzo de este año, en el que las mujeres de San Petersburgo salen a la calle en contra del zar y en contra de la guerra, ¿no? En un primer episodio de lo que después sería la Revolución Rusa, pero que ya pues, muestra, ¿no? la importancia de las movilizaciones femeninas. En ese sentido, también la Rusia comunista, en 1922, Lenin va a institucionalizar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora como día, ¿no? digamos, de conmemoración de los derechos de la mujer y homenaje, digamos, a las mujeres. De tal manera que en estos primeros años se va a relacionar mucho el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, con el comunismo y el socialismo. Aún así, en muchos países se va y especialmente en Europa, se va a conmemorar este día. Pero no va a ser hasta 1975 cuando la ONU declare ese año como el Año Internacional de la Mujer, cuando ya se oficialice y se institucionalice ese día, el 8 de marzo, como día de reivindicación y de lucha por los derechos de las mujeres en todo el mundo y en España específicamente también. De hecho, a pesar de que sea este año el año en que se institucionaliza o se oficializa esta fecha, ya se había celebrado el 8 de marzo en nuestro país en 1936. Dolores Ibárruri y otras diputadas del Frente Popular hicieron una serie de manifestaciones a favor de los derechos de las mujeres y un homenaje a las mujeres también por su sostén a la República, que gracias a haber conseguido el derecho al voto y haber conseguido en 1936, en febrero, ¿no? En 1936, que ganara el Frente Popular en las elecciones. De ahí que los partidos de izquierda pues, hicieran este homenaje y también el Partido Comunista, cuando Dolores Ibárruri a la cabeza, bueno, más que un homenaje, consideró que era un día de reivindicación del papel de las mujeres españolas en la reciente República. Sin embargo, la llegada de la guerra civil y la dictadura de Franco va a olvidar, ¿no? Dentro del calendario esta fecha, que no se va a recuperar hasta los años 70. El primer 8 de marzo, que se celebrará ya en el momento de la transición, en 1976, nos vamos a encontrar con un movimiento feminista fuerte que saldrá a la calle el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, con diferentes reivindicaciones. De hecho, la fotografía que aparece en la prensa desde los años 70 hasta la actualidad nos va a ir mostrando a través de las imágenes de pancartas, a través de los pies de foto o también imágenes de determinados símbolos, etcétera, cuáles van a ser las reivindicaciones protagonistas en cada uno de estos momentos importantes dentro del feminismo español. Pues evidentemente desde las luchas relacionadas con el ámbito del trabajo, la igualdad de la mujer en el trabajo, tanto en el salario como otras reivindicaciones laborales, ¿no? El estar en espacios masculinizados, en trabajos masculinizados. Por otro lado, una serie de reivindicaciones relacionadas con la legislación española que tiene que cambiar, desde la supresión del delito de adulterio hasta la ley del aborto o la institución o la creación, o sea, la institución de la ley, ¿no? De la lucha por la ley a favor de un aborto libre, gratuito, en nuestro país, ¿no? Estas luchas que van a ser protagonistas de los años 70 y 80 también seguirán en los 2000 con los intentos de cambios en las legislaciones, pero van a unir unas nuevas reivindicaciones más relacionadas con, digamos, lo que sería la agenda feminista de los años 90 y 2000, más relacionadas con la violencia machista y con las agresiones sexuales. Y todo esto se verá muy bien en la fotografía, las fotografías que aparecerán en medios informativos. A lo largo de estas décadas nos vamos a encontrar con una serie de símbolos que están representados en la fotografía.
¿Cuáles van a ser esos símbolos del 8 de marzo representados en la fotografía informativa? Pues uno de ellos, uno de los más representativos, va a ser ese triángulo feminista, ese triángulo rebelde que nos está mostrando el útero, ¿no? La vagina de las mujeres, que ya apareció en una revista feminista francesa y que empezó a utilizarse de forma reivindicativa en 1971 por parte de una activista italiana, Giovanna Gala, que utiliza este gesto en un acto en París para diferenciarse del puño en alto de los compañeros comunistas y mostrando un símbolo de alteridad, ¿no? Mostrando el símbolo que representa a las mujeres en contraposición a ese puño alzado, ¿no? Que significaba sí la lucha del comunismo, pero no tanto la alteridad de las mujeres y la propia reivindicación de la lucha y de los derechos de las mujeres en contraposición al comunismo, que en aquellos momentos incluso a veces ponía por delante las ideas, ¿no? de comunismo por encima de la liberación de las mujeres. Y en ese sentido se crea, ¿no? este símbolo propio que va a formar parte de la identidad del propio movimiento feminista, ¿no? Inicialmente en Europa, pero que se va a trasladar también a Estados Unidos y a otros países. En España nos encontramos este símbolo desde las primeras fotografías que se van a publicar en prensa sobre el 8 de marzo, como vemos la fotografía central, pero también vamos a encontrar de manera recurrente en fotografías de manifestaciones del 8M de los años 90 y evidentemente en los 2000. Aunque cada vez ha ido quitándose como símbolo recurrente, ha ido perdiendo peso. Sin embargo, en la fotografía que vemos a la derecha es la fotografía con la que abrió la portada del New York Times del 8 de marzo de 2018, después de la huelga feminista que tuvo un gran éxito de convocatoria, y el periódico estadounidense abre con esta fotografía, con este símbolo feminista que se ha convertido casi, bueno, pues no casi, sino en universal, ¿no? Aún así, es un símbolo que genera también polémica por las cuestiones relacionadas con el feminismo o el transfeminismo, ¿no? La idea de que las mujeres también hay mujeres transexuales, etcétera, y esa división que se ha generado en la actualidad con el feminismo, que hace que esa reivindicación de la vulva como símbolo del feminismo pudiera no ser tan inclusiva, aunque hay activistas incluso transfeministas consideran que se debe seguir utilizando como símbolo incluso en la actualidad, a pesar de esa polémica que puede generar por no ser inclusiva. En todo caso, unido a ese símbolo nos encontramos una serie de lemas como el que aparece en la diapositiva: nosotras parimos, nosotras decidimos, con la idea, la reivindicación del propio cuerpo de las mujeres como propiedad de una misma y no ni de la Iglesia ni de los hombres. Estos eslóganes nos los encontramos también desde las manifestaciones, como se ve en esta fotografía del 8 de marzo de 1978, donde aparece esa pancarta que dice: en mi cuerpo no hay Vaticano que meta mano, ¿no? Y con otros eslóganes como el fuera los ovarios, perdón, fuera vuestros rosarios de nuestros ovarios, que no solo la encontramos en fotografías de los años 70, sino que se mantiene incluso en las fotografías publicadas en la actualidad, en los medios, en la prensa y en redes sociales, ¿no? Esta idea importante, ¿no? que aparece en las fotografías de la reivindicación del cuerpo de las mujeres como propio. El gesto, como decía, de la vulva, ¿no? que se ha hecho durante décadas, empieza a ser un poco sustituido por las nuevas generaciones. Así lo muestran muchas de las fotografías de las manifestaciones de la última década, por este We Can Do It, que nos viene evidentemente como una especie de
herencia, ¿no? O trasvase cultural de una imagen, de una ilustración muy conocida, muy famosa, estadounidense, este brazo, ¿no? que se convierte en un gesto de potencia, de fuerza y de empoderamiento de las mujeres, y que se ha convertido una vez más en símbolo del feminismo, y que incluso no solo está en el 8 de marzo, sino también, bueno, pues en la identidad colectiva feminista, traspasando también, digamos, lo reivindicativo y convirtiéndose incluso en algo casi de merchandising, ¿no? En algo comercial, como se ha visto, bueno, pues en muchas camisetas y objetos que se venden relacionados con el feminismo en los últimos años. Otro de los elementos simbólicos, otro de las figuras simbólicas que aparecen en las fotografías de la prensa, es la identificación de las mujeres feministas o del feminismo con las brujas, ¿no? Esta tradición que nace sobre todo en los años 70 en Estados Unidos, pero que aparece también en otros países europeos, nos lo encontramos en muchas fotografías, en muchas representaciones e imágenes de brujas, como vemos en la foto de la izquierda, ¿no? Con esos gorros y vestir de negro, o en ese lema ya tan conocido, ¿no? Como somos las nietas de las brujas que no pudisteis quemar, ¿no? Ese icono de la bruja como mujer perseguida, pero mujer perseguida por haber ido a la contra, por haber sido una mujer diferente a lo que el contexto histórico pedía, ¿no? Pero ahora se reivindican las figuras de las brujas como mujeres con poder, o mujeres diferentes, mujeres independientes, y que ponían en cuestión la autoridad patriarcal, ¿no? En ese sentido, será otro de los iconos que también veremos en las imágenes difundidas del 8 de marzo en los medios. Ya en la actualidad, sobre todo en la última década, nos encontramos con que las manifestaciones, y así lo muestran las fotografías, empiezan a utilizar una serie de elementos que ya van más allá de la herencia feminista tradicional. Digamos, ese lema de nosotras parimos, nosotros decidimos, se sigue manteniendo, pero así empieza a ser trasladado por otros lemas, otras imágenes que están más en sintonía con, digamos, una cosmovisión del feminismo más actualizada y más relacionada con las generaciones más jóvenes, ¿no? Generaciones que comparten, digamos, sobre todo una cultura popular común, que hace que se lleven a las reivindicaciones feministas pues imágenes como la de la princesa Leia y diciendo nosotros somos la resistencia, o Hermione de Harry Potter, ¿no? Como se puede ver en la diapositiva, o incluso mujeres como del cine, de los dibujos animados, como Mulan o como Uma Thurman en Kill Bill, ¿no? Son, digamos, referentes de la cultura popular que se utilizan y que aparecen en las reivindicaciones, en las pancartas de las manifestaciones del 8M. Incluso el 8M, que aunque se sigue considerando como una protesta, ha pasado también a tener, digamos, una imagen de fiesta y también, sobre todo, una imagen donde ya los lemas van más allá de lo institucional, ¿no? De ese lema institucional que aparece en la pancarta, digamos, de la cabecera de la manifestación, para convertirse en una especie de lugar de muchas voces, donde también hay espacio para el humor, ¿no? Espacio para el humor con eslóganes como Manolo, hazte la cena solo, por ejemplo, que digamos, nos encontramos desde imágenes que se publicaron en medios en los años 70 hasta la actualidad, o imágenes como somos más fuertes que un Nokia 33, ¿no? Con un eslogan que evidentemente se adapta a la realidad de las tecnologías de la actualidad, ¿no? Por tanto, la fotografía ha sabido representar esos cambios en cómo se representan los lemas del 8 de marzo, pero también
la fotografía nos ha mostrado, evidentemente, no la fotografía en blanco y negro, que no podía mostrar cuáles eran los colores del feminismo, pero sí las ilustraciones que aparecían a veces en prensa, y especialmente a partir de la llegada del color a la prensa impresa y claramente en la prensa digital, nos encontramos con otra de las digamos, de los símbolos clásicos del feminismo, que es el color morado, el color violeta, como representante fundamental del feminismo internacional. El color violeta se va a relacionar ya con el feminismo desde principios de siglo. Ya las sufragistas utilizaban en las bandas que llevaban para que ser identificadas 3 colores: el blanco, que representaba la pureza; el verde, que representaba la esperanza; y el morado, que representaba la lealtad y la dignidad. En ese sentido, el morado se va a mantener como color representativo, y en todas las imágenes que vemos en prensa, cuando ya tenemos prensa en color, va a ser el color dominante, tanto de las pancartas como de las luces, como incluso de determinados actos simbólicos o elementos simbólicos que se van a representar o que se van a presentar por ejemplo, en las fachadas de los ayuntamientos, como el Ayuntamiento de Barcelona, que por primera vez en 2003 pone un lazo morado en la fachada, o a través, bueno, pues de los lazos que llevan las manifestantes en la muñeca o en la solapa, o incluso como vemos en la televisión, ¿no? Cuando aparece ese día la imagen corporativa de las televisiones, se convierte en morado y aparece en la mosca, digamos, de la televisión, de cada uno de los canales, aparece ese lazo morado, ¿no? Otro de los símbolos que vamos a encontrar en la fotografía, pero claro, porque está en las manifestaciones muy presente a través de las pancartas o a través de la pintura del cuerpo, ¿no? Va a ser el símbolo de la mujer, el símbolo de Venus. Es un símbolo que va a ser evidentemente internacional, pero que va a traspasar generaciones y se va a convertir en gran icono, unido a un puño. Aquí, curiosamente, ese puño que parecía con el que se contraponía, ¿no? el símbolo feminista, ¿no? del útero, pues va a aparecer unido al símbolo de la mujer, con la idea de empoderamiento que está en muchos de estos iconos, ¿no? La idea de las brujas son mujeres empoderadas, y la idea del empoderamiento de las mujeres también está, pues, en este puño en alto, en el we can do it, etc. Además, en las fotografías que vemos de los años 70 hasta la actualidad de las manifestaciones, nos encontramos con la idea de la unión de las mujeres, y con un concepto que cada vez se utiliza más en el feminismo en la actualidad, que es la idea de sororidad como símbolo. Aquí lo hemos representado en 2 imágenes. Una es de 1977, y nos encontramos cómo se unen las mujeres de los brazos, ¿no? Van unidas a la manifestación, y esa fotografía se traspasa a icono, ¿no? Y como vemos en la manifestación del 8 de marzo de 2023, nos encontramos con ese símbolo de mujeres unidas a través de esos brazos que se cruzan, ¿no? Haciendo clara referencia a imágenes tan representativas como la que vemos a la derecha de la diapositiva, ¿no? Por tanto, la unión, ¿no? La unidad de las mujeres, la sororidad también como un símbolo del 8M, y a la vez, por extensión, del feminismo. Y ya para terminar, pues evidentemente decir que todas las imágenes que podemos ver, ¿no? Las fotografías publicadas en prensa sobre el feminismo, pues nos permiten ver una evolución del feminismo en nuestro país que podríamos decir que puede ir desde un feminismo más institucionalizado, un feminismo en el que se pueden ver las imágenes de las manifestaciones con esas grandes pancartas de los sindicatos o de partidos políticos o de organizaciones feministas, plataformas, etcétera. Y se pasa de ese feminismo que aparece en esas imágenes a un feminismo, digamos, que podríamos llamar más individualizado, o un feminismo que tiene mucha influencia de lo digital.
¿Y por qué? ¿Dónde se ve eso? Pues se ve sobre todo en la multiplicidad de mensajes que vemos, y creo que se ve en la fotografía de arriba a la derecha, ¿no? Donde ya no estamos ante una especie de pancarta institucional de la manifestación, sino voces diferentes, múltiples, que vienen muchas veces de esa difusión de mensajes del feminismo a través de las redes sociales, que hacen que las representaciones del feminismo en las fotografías ya no sean de un feminismo tan, digamos, institucionalizado, sino de un feminismo, digamos, mucho más plural, incluso también mucho más diverso. En ese sentido, como vemos en la fotografía de abajo, de la derecha, nos encontramos con que las imágenes publicadas en prensa empiezan a mostrarnos a mujeres que ya no son solo el estereotipo de mujer española clase media, sino mujeres de otras clases sociales, otras nacionalidades, etcétera. Y pasamos, por tanto, de un feminismo local, la representación de un feminismo local, digamos, en la fotografía, a un feminismo global e inclusivo. Hay muchas referencias incluso al movimiento LGTBIQ+. Vemos en la fotografía de izquierda esa bandera LGTBI que aparece ahí, y en la fotografía de la derecha las reivindicaciones de las mujeres musulmanas, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido nos muestra esa multiplicidad de voces, ¿no? De la que se ha hecho eco el feminismo y que se representa muy bien a través de la fotografía. A la vez también la fotografía nos ha presentado las diferentes reivindicaciones del feminismo a lo largo de más de 40 años, desde, como decía, las reivindicaciones relacionadas con la ley del divorcio o del aborto, pero también con la violencia machista, imágenes simbólicas como aparecen aquí a la izquierda, ¿no? Con esos ataúdes, ¿no? Para mostrar a las mujeres asesinadas por la violencia machista, pues también se convierten esta idea de ni una menos, ¿no? Estos lemas, ¿no? Se unen también al 8 de marzo dentro de las reivindicaciones que llevan, digamos, protagonizando el 8 de marzo desde los años 90 hasta la actualidad. Y en ese sentido, a través de la fotografía hemos podido ver una memoria histórica del activismo feminista en nuestro país, que durante muchísimo tiempo ha estado invisibilizada. Pues muchísimas gracias por la atención y muchas gracias.